es que qué sintonía más bonita has elegido, Andrés Amorós. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Pero mira, yo suelo decir que yo soy loco, pero no tonto, cuando hay tantas músicas bonitas, para qué poner una fea, cada uno en su estilo. Y encantado de estar contigo comentando que en los siglos de oro español hay cosas muy importantes. Mira, el otro día hablasteis de Roma y muy bien, pero déjame que añada yo una cosa. En Roma se buscan toda clase de cosas, obras de arte. Bueno, pues probablemente está algo así como el mejor cuadro del mundo, que es el retrato del Papa Inocencio de Velázquez. En la Galería Dorio Pamphili. Sí. Que eso es la sobre que todo te ese anillo que se refleja todo. Y esos ojos que tiene, mirada. Que no te escapas de ellos. No, desde luego que no, dan hasta miedo. Que es que nuestros siglos de oro, siglos XV, XVI, XVII, pues tienen, en fin, una importancia muy grande. Mira, hoy vamos a comentar y leer un poquito un poema que en mi época, pues hasta nos lo aprendíamos de memoria, un poquito en el colegio, que son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Vamos a ver, este es uno de los géneros literarios pues básicos, lo que se llama la elegía, que es un poema escrito sobre un muerto. Bien. En la literatura española pues hay tres fundamentalmente: la de Jorge Manrique a su padre, la de García Lorca a Ignacio Sánchez Mejías y la de Miguel Hernández a su amigo Ramón Sige. Bueno, hay otras, pero absolutamente maravillosas. Bueno, lo curioso de Jorge Manrique es que es famosísimo, pero solo por un poema. Ha escrito otros muchos, ¿eh? Sí, pero ese es el que más. Y poemas de amor y algunos poemas incluso un poquito verdes, digámoslo. Sí. Nada, todo eso pues está olvidado, salvo por los profesores. Pero es que este es absolutamente inolvidable. Vamos a ver, estamos en la segunda mitad del siglo XV, que esto es importante porque todavía no ha empezado el Renacimiento. Esto es lo que llama Huizinga el otoño de la Edad Media, que es un momento bastante trágico en la cultura europea. Fíjate, es ese momento donde hay muchos monumentos funerarios que encuentras en Francia, en Italia, donde hay un muerto tumbado, tendido, y al lado le acompañan 4 figuras con unas túnicas que les cubren, y abajo a lo mejor su perrito. Bueno, es una época trágica de muchas guerras, de muchos problemas. Bueno, pues lo que hace Jorge Manrique, claro, esto es una historia que es verdad, es decir, murió su padre. Bueno, desde el comienzo de la literatura española, pues hay elegías, hay poemas a la muerte. Fíjate que la primera, probablemente en la poesía tradicional, hay una maravillosa, aún que no sabemos quién era, salvo que era guerrero. Dice: Guillén Peraza, do está tu escudo, do está tu lanza, todo lo lleva la malandanza. Fíjate qué cosa. Sí. Y Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, cuando muere Trotaconventos, su tercera, pues se enfada con la muerte y la impreca. ¿Y qué le desea a la muerte? Lo peor que se le ocurre, que se muera. Dice: oh muerte, muerta seas, muerta de mal andante, mataste tú a mi vieja, matases tú a mí antes. Bueno, pero Jorge Manrique pues escribe la más hermosa. Se basa en algo real, murió su padre, pero ¿qué hizo su padre? ¿Qué sabemos de él? Bueno, por lo menos yo, pues muy poca cosa, nada. Fue un guerrero, bueno, normal, pero lo importante es que a partir de algo que él vive de verdad, que él siente de verdad, universaliza. Claro, y ya nos hace reflexionar sobre la muerte en general, y todos tenemos amigos, familias, y todos pensamos en alguna manera en nuestra muerte. Fíjate, en ese momento también se da mucho en toda Europa una cosa muy bonita, que es la danza de la muerte. Bueno, la danza de la muerte, que aparece, por ejemplo, en alguna película de Ingmar Bergman, y que se conserva, por ejemplo, en el Ampurdán, en algunos pueblos, claro, que es una preciosidad. Que creo que se llama la Patum o algo así. La Patum, eso es, en el Ampurdán de Verges. Bueno, un acierto de Jorge Manrique, también la métrica, el tipo de verso que elige. Son 2 versos de 8 sílabas y 1 de 4. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. Como es más corto, lo dice más lento. Y dicen algunos, es que parece como el redoble de una campana. Entonces ese ritmo más largo
y más corto es maravilloso. Bueno, la primera parte, pues de lo que habla, tiene 3 partes el poema. La muerte, en general, los muertos y el muerto. La primera parte, lo más conocida, la muerte. ¿Qué es lo que presenta de la muerte? Bueno, pues que primero una metáfora normalísima, muy frecuente, pero dicha maravillosamente. La vida como camino. Y también como camino de agua, es decir, como río. Nuestras vidas son los ríos. Y los 3 enemigos que tiene la vida, que son el tiempo, la fortuna y la muerte. Si te parece, escuchamos el comienzo. Recuerde el alma dormida. Fíjate, cuidado que este recuerde no quiere decir recordar, significa despierte. Claro. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, los más grandes, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Luego la segunda metáfora. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar, sin equivocarse. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Y ahora una fórmula retórica preciosa que se dirige al lector para implicarle en el tema y va a presentar el tiempo. Decidme la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Por último, la fortuna. Los estados y riqueza que nos dejan a deshora, ¿quién lo duda? No le pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda. La fortuna decían que era como una rueda, que unas veces estás arriba y otras abajo. Que bienes son de fortuna, que revuelve con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable ni queda en una cosa. Luego viene la segunda parte, que es la que nos gusta menos a nosotros, porque es que, pero es algo inevitable. En la Edad Media hay una costumbre retórica, si se quiere. Si se dice algo, hay que poner ejemplos históricos. Lo que llamaban entonces el ubi sunt, el dónde están. Y eso, pues, en todas las literaturas medievales, mais où sont les neiges d'antan, pero ¿dónde están las nieves de antaño? Bueno, pues también da una serie de ejemplos de personajes que fueron famosos, importantes, que se hablaba de ellos y que han fallecido. Dice Jorge Manrique así. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Y ahora cuenta las cosas importantes que había en los palacios, cómo se divertían los bailes, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, fueron sino devaneos, ¿qué fueron sino verduras de las eras? Como el carro de heno. ¿Qué se hicieron las damas? Sus tocados, sus vestidos, sus olores. ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar
aquellas ropas chapadas que traían. Y llegamos a la parte final, que es lo que nos importa más. Él ha hablado la muerte en general, la vida, la muerte, la fortuna, los ejemplos, pero a él le interesa hablar de su padre. Hace un elogio del padre con una serie de exclamaciones, que eso lo imitará García Lorca. ¡Qué amigo de sus amigos! ¡Qué enemigo de enemigos! ¡Qué león a los bravos! Bueno, pero lo que importa es sobre todo que llega un momento en que viene la muerte. Y claro, acostumbrados como estamos al cine, dices, aparece la muerte. Bueno, efectos especiales, ruidos, rayos, relámpagos. No, en absoluto. Aparece como una presencia cotidiana, normal. Viene a su villa de Ocaña, a su sitio donde está, y llama a la puerta. Y entonces la reciben y le abre. Y entonces sencillamente dice, después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, etcétera, vino la muerte a llamar a su puerta diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Le dice, no te preocupes, te vas a morir. Y entonces contesta, que es lo más, que importa más, lo más bonito, la contestación del maestre don Rodrigo. No gastemos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo y consiento en mí morir. Fíjate, esto decía don Américo Castro, que es muy español, el voluntarismo es mi morir, no llega la muerte y me mata. Consiento en mí morir, yo me muero y consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Y ahora el comentario final. ¿Qué es lo que pasa? Pues como Don Quijote, que muere en su cama, con sus amigos, con su familia, igual, con toda sencillez. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo, en su gloria, y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Una absoluta maravilla. Fíjate qué tremendo, porque sí, claro, la vida es así, la muerte es así, creemos en Dios, que intentamos creer, unos creen más, menos, pero no hay solución. Vamos a morir, se muere gente a la que queremos. El único consuelo que nos queda, la memoria, el recuerdo. Fíjate, Pedro Salinas, que era muy buen poeta y magnífico crítico también, estudiando esta obra, dice, ¿por qué nos impresiona tanto? Si ya don Rodrigo Manrique, yo que sé, me da igual, ni le he conocido, ni me importa. No, reflexiona sobre la muerte en general. Y sobre todo dice una cosa, las cosas que dice Jorge Manrique no descubre nada, son cosas normales y corrientes, dice Salinas. Dice lo que está en la mente de todos y lo dice con palabras que están en boca de todos, pero lo piensa y lo dice mejor que nadie. Desde luego. Nunca podía estar más de acuerdo con esta frase de don Pedro Salinas. Es que está muy bien. Bueno, sí, pues que tenemos que estar orgullosos de los poetas que hemos tenido y de los prosistas y de los pintores y de nuestro siglo de oro. Pues ha sido un auténtico placer, Andrés. La Muchas verdad gracias. Ha sido una auténtica delicia recordar las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y nada, ya nos seguirá sorprendiendo la semana que viene. El martes próximo seguiremos hablando poesía del siglo de oro. Estupendo. Pues nada, que pases un feliz día. Igualmente.